Srimad Bhagavatam Podcast en miércoles 29 de enero de 2025. Bienvenidos una vez más. Vamos sobre el texto, vamos a ver, texto 42, capítulo 9, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham atmatmanam data prishtasam preyasam apim atom ayiratim kuryat dehadir yatkrite priyam. Traducción del verso. Yo soy la superalma de todo individuo. Yo soy el supremo director y lo más querido que existe. La gente está equivocadamente apegada a los cuerpos densos y sutiles, pero debería estar apegada únicamente a mí. Ok. Vamos a leer el significado, el comentario escrito por Srila Prabhupada. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, es lo más querido que existe, tanto en el estado condicionado como en el liberado. Cuando una persona no sabe que el Señor es el único objeto querido de todos, se encuentra entonces en el estado condicionado de la vida, y cuando sabe perfectamente bien que el Señor es el único objeto más querido de todos, se considera que está liberada. Existen grados de conocimiento de la relación de uno con el Señor, dependiendo del grado en el que se comprenda por qué el Señor Supremo es el objeto más querido de todos para todo ser viviente. La verdadera razón se afirma claramente en la Bhagavad Gita 15.7. Mamaivanso jiva loke, jiva bhuta sanatana. Las entidades vivientes son eternamente partes integrales del Señor Supremo. La entidad viviente recibe el nombre de Atma y el Señor recibe el nombre de Param Atma. La entidad viviente recibe el nombre de Brahman y el Señor recibe el nombre de Parabrahman, el Parameshvara, Ishvara Parama Krishna. Las almas condicionadas que no poseen comprensión espiritual del ser aceptan el cuerpo material como lo más querido que existe. La idea de lo más querido que existe se extiende por todo el cuerpo, tanto en forma concentrada como extendida. El apego al propio cuerpo y a las extensiones de éste, como hijos y familiares, se desarrolla de hecho sobre la base de la presencia de la verdadera entidad viviente. Tan pronto como la verdadera entidad viviente se encuentra fuera del cuerpo, incluso el cuerpo del hijo más querido deja de ser atractivo. Por lo tanto, la chispa viviente, la eterna parte del Supremo, es la verdadera base del afecto y no el cuerpo. Como las entidades vivientes son también partes de la entidad viviente total, esa suprema entidad viviente es la base verdadera del afecto de todos. Aquel que ha olvidado el principio básico, de su amor por todo, tiene únicamente un amor oscilante, pues está inmerso en Maya. Cuanto más esté uno afectado por el principio de Maya, más estará desapegado del principio básico del amor. Uno no puede amar nada verdaderamente a menos que esté plenamente desarrollado
en lo referente al servicio amoroso del Señor. En este verso se hace énfasis en enfocar el amor hacia la suprema personalidad de Dios. La palabra kuriat es significativa aquí. Quiere decir, entre comillas, uno debe tenerlo. Su función es simplemente hacer énfasis en que debemos tener cada vez más apego por el principio del amor. La entidad espiritual, que es parte integral, experimenta la influencia de Maya, pero ésta no puede influenciar a la superalma, Paramatma. Los filósofos mayavadis, aceptando la influencia de Maya sobre la entidad viviente, quieren volverse uno con Paramatma. Pero debido a que no tienen ningún amor verdadero por Paramatma, permanecen siempre atrapados por la influencia de Maya y no pueden acercarse a las inmediaciones de Paramatma. Esta incapacidad se debe a su falta de afecto por Paramatma. Un avaro rico no sabe cómo utilizar su riqueza y por lo tanto, a pesar de ser muy rico, su comportamiento avaro lo mantiene siempre pobre. Por otra parte, una persona que sabe cómo utilizar la riqueza puede rápidamente volverse rica, incluso con un pequeño capital. Los ojos y el sol están muy íntimamente relacionados, debido a que sin luz solar los ojos no pueden ver. Pero las otras partes del cuerpo, estando apegadas al sol como fuente de calor, sacan mayor provecho del sol que los ojos. Por no poseer afecto por el sol, los ojos no pueden tolerar los rayos del sol, o en otras palabras, esos ojos no tienen capacidad de entender la utilidad de los rayos del sol. En forma similar, los filósofos empíricos, a pesar de su conocimiento teórico acerca del Brahman, no pueden utilizar la misericordia del Brahman supremo por su falta de afecto. Muchísimos filósofos impersonalistas permanecen siempre bajo la influencia de Maya, debido a que aunque se entregan al conocimiento teórico acerca del Brahman, no desarrollan afecto por el Brahman, ni tampoco tienen ninguna posibilidad de desarrollar afecto, debido al método defectuoso que poseen. El devoto del dios del sol, aunque esté desprovisto de visión, puede ver al dios del sol tal y como es, incluso desde este planeta, mientras que aquel que no es un devoto del sol no puede tolerar la resplandeciente luz solar. De igual manera, mediante el servicio devocional, aunque uno no esté en el nivel de un ñani, puede ver a la personalidad de Dios internamente, en virtud de su desarrollo de amor puro. En toda circunstancia, uno debe tratar de desarrollar amor por Dios, y eso resolverá todos los problemas conflictivos. Fin del comentario. Tenemos aquí entonces un tema muy interesante, el tema en torno al amor. Prabhupada se ha centrado y orbitando aquí sobre el asunto del amor, el amor por Dios, que lo incluye en 9 ocasiones, hablando sobre el amor, se refiere a él en 9 ocasiones en este verso, en su comentario. Ya que Krishna habla cuando vamos al sánscrito, se refiere a algo que es muy querido, que es muy amado. Tenemos estas palabras como presta, lo tengo aquí en pantalla. Presta, el más querido. En realidad la palabra es esta, priya, aparece un poco más abajo, sí. Priya, que es muy querido, se traduce así como muy querido. Y como superlativo se usa esta forma, priya, querido o muy querido, y presta,
es el más querido de todos, el mayor. Sí, está en un tono superlativo. Priya y Presta. Priya muy querido y Presta el más querido. Y sí, se ha escrito tanto, se ha dicho tanto por parte de los artistas, por parte de los poetas, se ha dicho, y los escritores, los cantantes, se ha dicho tanto sobre el amor. Y sin duda que la religión también. Y aquí tenemos un aporte bastante valioso sobre el tema del amor. Y es más relevante en el contexto en el que estamos. Ustedes recordarán que ayer veníamos hablando de actividades que aportan a otros, y Krishna, leíamos como Krishna dice que en fin de cuentas todo consiste en ganarse su gracia, en invocar la gracia del Señor Supremo. Nosotros reflexionábamos cómo yo podría imaginar que voy a dañar a otros y causarles ansiedad a otros, imaginando que eso le agrada al Señor Supremo. Y en el contexto siguiendo esa línea de ideas, en el contexto de esas ideas, podríamos recordar también, y podríamos decir aquí también, que a fin de cuentas, uno de los resultados del progreso espiritual es poder transmitir y poder vivir en un espíritu amoroso, ya no solamente con el Señor Supremo, principalmente con el Señor Supremo, como lo estamos leyendo aquí, pero hacia con otros también. Prabhupada termina este comentario, lo pongo en pantalla. Prabhupada termina el comentario declarando que en toda circunstancia uno debe tratar de desarrollar amor por Dios, y eso resolverá todos los problemas conflictivos. Porque si hay un cultivo, eso es intuitivo, ¿no? Si hay un cultivo y un desarrollo de amor por la fuente de todo, por el Señor Supremo, naturalmente y necesariamente eso va a manifestarse también en la relación con los demás, en la relación con los demás devotos que están cultivando su amor por Dios, y en la relación con las demás personas que posiblemente estén desinteresadas de ello, que no tengan interés en ello. Así que, como dije, hace un aporte interesante y muy valioso esta apreciación sobre el amor que hace Prabhupada y que Krishna nos regala aquí también. Vamos a ir subrayando algunas cosas en el verso. Krishna dice: yo soy la superalma de todo individuo. Como ayer decíamos, recordando de que yo podría imaginar que Dios está complacido conmigo por hacer ciertas actividades que generan ansiedad en otros. Podemos recordar que el Señor Supremo, esa persona a quien estamos intentando complacer, está observando mis actos cuando daño a otros, y no solamente está observando, sino que está ahí en el corazón de esa otra persona a quien estoy dañando. Krishna además agrega que yo soy el supremo director y lo más querido que existe. La gente está equivocadamente apegada a los cuerpos densos y sutiles, pero debería estar apegada únicamente a mí. Algunos de ustedes conocerán esta bonita canción que se canta que pertenece más bien a nuestra línea Gaudilla, el Arati del señor Gauranga, Gaura Arati. Hay una línea, la primera línea, dice que el Señor Supremo está atrayendo la mente de todo el mundo. Yaga Mana Loa. Y el Señor Supremo, si el señor Gauranga, el señor Gaura Chandra, el señor Gauranga que aparece así como la luna aparece en la oscuridad de la noche. Y claro, estas analogías en cierto sentido pueden ser un poco distantes para nosotros, porque claro, nosotros hoy por hoy tenemos, si hay
Desde el anochecer no tenemos problemas porque hay todo tipo de luz eléctrica. Pero, por ejemplo, cuando se permanece en un lugar en el que no hay luz eléctrica o hay poca luz eléctrica, los días de luna son muy diferentes, son muy gratos. Sí, los días de luna. Y la luna aparece en la oscuridad para el placer, digamos, para el placer. Genera placer el ver una luna llena, ver una luna nueva en un lugar en donde no hay luz. Es un bonito espectáculo. Entonces el señor Gaurachandra aparece en la noche de Kali, siendo Kali oscura, un momento de oscuridad. Aparece cual luna y de esa manera inevitablemente, sin que las personas lo puedan evitar, no se puede ignorar que hay luna en el cielo. Así que si todos quedan atraídos, todo el universo, Yaga Mana Loba, atrae la mente de todo el mundo. ¿Cómo lo estamos leyendo aquí? Que en realidad, y como Prabhupada lo ha argumentado, una manera interesante de exponerlo, como en realidad todo el mundo está atraído a Krishna. Aunque alguien declare lo contrario, aunque alguien ni siquiera se lo imagine, aunque alguien esté tratando de huir de Dios, en realidad todo el mundo está atraído a Krishna. Prabhupada habló aquí de cómo tenemos almas condicionadas, almas liberadas. Las almas liberadas conocen bien el hecho de que conocen bien y están buscando al Señor Supremo, están en un vínculo, en una comunión con el Señor. Las almas liberadas, las almas condicionadas, como le dije aquí, en el estado condicionado de vida, las almas no saben de la relación con el Señor Supremo y se apegan a otras cosas, porque resulta ser que el alma, como ya sabemos, el alma, al ser una diminuta unidad de espíritu, está acostumbrada al placer, porque tanto el Espíritu Supremo como la diminuta unidad de espíritu, ambos, por un lado son espirituales y por otro lado, por su naturaleza espiritual, están acostumbradas al placer, al ananda. Cuando el alma condicionada entra al mundo material, olvida su naturaleza, no sabe que la fuente del placer, la fuente del ananda es Bhagavan, el Señor Supremo, pero no sabe ello, pero sigue buscando ananda, sigue buscando placer. Entonces, esa alma condicionada va a necesariamente buscar placer. No hay ningún alma que se apegue al dolor, que se apegue al sufrimiento. Incluso aquellas ocasiones, aquellos casos en donde una persona se apega, digamos, a cosas dolorosas, es porque encuentra un placer allí. Y claro, en esas ocasiones ya entendemos que estas personas tienen alguna especie de trastorno, alguna especie de problema. Pero aún así, cuando alguien se apega y realiza cosas que le generan dolor, es porque en realidad encuentra placer en ese dolor. Así que todas las almas buscan placer. Y como Prabhupada lo ha argumentado aquí, si uno, por ejemplo, se apega a cosas, en fin de cuentas, se está apegando. Prabhupada lo que ha dicho es que si uno se apega, por ejemplo, a familia, a personas, resulta ser que una vez que la persona a la cual estoy apegado, una vez que la persona muere, ese cuerpo ya no hay forma de seguir amando al cuerpo, digamos, porque el alma partió, el alma, sabemos, ¿no? O sea, el centro de toda el centro, el eje sobre el cual gira todo, es eso, el amor, digamos, las relaciones amorosas, las relaciones amistosas, digamos, el amor, la familia. Sabemos todos que es muy noble y entre todos se sabe que es muy noble cuando alguien se sacrifica por la familia, por sacar adelante su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, o su país, su gente. Y en fin de cuentas, uno se apega a otras personas porque en realidad hay un agente que es maravilloso, hay un agente que
que hace posible que el apego y el amor se sienta, se manifieste. Sí, es posible que se manifieste el intercambio de amor cuando hay otras personas, porque esas otras personas lo que tienen dentro es, lo que hay dentro ahí es el alma, y es el alma la que es capaz de generar tener un intercambio de amor, ¿no? Y ese alma, simple y sencillamente, es una diminuta unidad de espíritu, proviene de la fuente suprema. Volviendo a Paramatma, entonces decíamos, Prabhupada, partiendo de que Krishna en el mismo verso dice, todo el mundo debería estar apegado a mí únicamente. No sé qué tan intuitivo sea esto, pero Krishna no está refiriéndose aquí a que uno simplemente deba apegarse a una religión. Vamos a señalarlo. No es que Krishna esté refiriéndose a que uno se vuelva un religioso y que se apegue a su religión, a una religión en particular, no. Krishna, lo mismo que lo recomienda Krishna en la Gita, Sarva Dharma Parityaga, que Prabhupada traduce como abandona todo tipo de religión y entrégate únicamente a mí. Es lo mismo que estamos teniendo aquí en pantalla, que uno debería apegarse únicamente a servir al Señor Supremo, a buscar avanzar hacia el Señor Supremo, apegarse a eso, a servir, a tratar de comprender cada vez mejor a la naturaleza de Dios. Y no se refiere a eso, no se refiere a volverse un religioso dogmático que se apega únicamente a una religión pensando que las otras son malas. No se refiere a ello. Porque si se hace un intento serio y sincero, serio y sincero, de avanzar en la comunión con el Señor Supremo, la garantía, como aquí Prabhupada lo escribió al final, se desarrolla a medida, como lo hemos dicho y lo hemos leído hace unos días atrás. El tema de Dios es tan maravilloso que en el acto mismo de comprender más a Dios, en ese mismo acto se desarrolla amor por Dios. A medida que se va comprendiendo, no solamente estudiando y memorizando, sino a medida que se escucha acerca de Dios, se escucha acerca del mensaje trascendental que relata la maravilla y lo maravilloso que es Dios y la personalidad que tiene Dios, personalidad de Dios, la forma de ser, diríamos. Entre más escuchamos acerca de ello, eso más, si lo escuchamos con seriedad, con sinceridad, eso más purifica, limpia nuestra disposición, nuestro corazón, nuestra capacidad de amar y nos acerca más a ese amor verdadero. Y uno de los resultados es que, como lo tenemos aquí en pantalla, se resuelven los problemas conflictivos. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver a los demás con otros ojos. Comienzo a verme a mí mismo también con otros ojos. La práctica del servicio devocional, la práctica del método, poniendo en práctica los laboratorios del servicio devocional, aquellos laboratorios que transforman mi vida en sentido individual, aquellos laboratorios que sirven para una especie de rituales, son rituales de hecho, para la comunión con el Señor Supremo. Ambas cosas traen como resultado que se transforme el corazón, se transforme la forma en la que veo a los demás y convivo con los demás y la forma en la que me veo a mí mismo también. Vamos a leer unos versos del Bhagavatam también, porque yo podría decir, bueno, ok, Krishna recomienda que uno se apegue simplemente a Él, ¿cierto? En este verso. Uno debería estar apegado únicamente a Dios. Entonces yo me voy a apegar únicamente al Señor Supremo, entonces voy a volverme más dedicado a la religión. Sin embargo, Krishna tendría algo para decirnos, si lo vamos a leer aquí. Estoy cambiando de pantalla para quienes están siguiéndome en la pantalla. Vamos al canto tercero, un poco más adelante, en el capítulo 29, y vean cómo se titula. El señor Kapila, se titula este capítulo. El señor Kapila es una encarnación del Señor Supremo. Explica el servicio devocional. Así que aquí va a haber información muy específica respecto a qué es el servicio devocional y qué no es el servicio devocional, explicado por una autoridad que no hay autoridad mayor, el Señor Supremo. Y vean estos versos que vamos a leer aquí.
Partiendo del hecho de que alguien diga, ok, yo me voy a apegar mucho a Dios, en el acto de apegarme más a los rituales, más a las formas de religión. Y Krishna dice lo siguiente, comienza con el verso 21. Yo, como superalma, estoy en todas las entidades vivientes. Repite lo mismo del verso de hoy. Si alguien trata indebidamente o no tiene en cuenta a esa superalma omnipresente, su adoración de la deidad en el templo es una simple imitación. Ajá. Es importante en nuestras formas de religión recordar que ese Señor Supremo a quien queremos alcanzar ya está en el corazón de todos. Y si yo olvido que ese Señor Supremo está en el corazón de todos y trato indebidamente a otras personas, sus métodos religiosos son una simple imitación. Aquí Krishna habla de adoración de la deidad, pero lo mismo podemos decir de todas las otras formas. Todo lo que hacemos es una simple imitación, dice Krishna. Sigo leyendo, verso 22. Aquel que adora a la deidad de Dios en los templos, pero que no sabe que el Señor Supremo como Paramatma está en el corazón de todas las entidades vivientes, ciertamente está bajo el influjo de la ignorancia y se lo compara como el que ofrece oblaciones en las cenizas. Como dije, son palabras. Esto es, como diríamos, palabra de Dios. Literalmente son palabras de Krishna, palabras del Señor. Y lo que está diciendo no es nada menor. Él dice, si alguien se enfoca mucho en todos los rituales, en toda la práctica misma, toda la práctica que tiene que ver con los rituales y siguiendo la línea que decíamos ayer, no recuerda que el Señor Supremo está en el corazón de los demás y trata mal a otros. Entonces Krishna dice, lo subrayo aquí en pantalla, se lo compara como quien ofrece oblaciones a las cenizas. Dicho de otra manera, Krishna dice, eso es inútil su adoración. ¿Por qué inútil? Porque el famoso fuego sagrado es que se ofrendan al fuego sagrado muchos granos y principalmente granos y ghee para que esa mantequilla mantenga vivo al fuego y las ofrendas de ghee, ofrendas de grano, las consume el fuego. Yo ofrendo ghee, ofrendo granos y el fuego las consume mi ofrenda. Estoy alimentando el fuego. Pero si el fuego ya está apagado, ¿de qué sirve que yo vierta mucho ghee y muchos granos? El fuego ya está apagado, nada va a consumir mis ofrendas, porque el fuego ya se apagó. Por lo tanto, esas ofrendas son inútiles. Lo mismo que está diciendo aquí. Alguien hace oraciones, ofrenda cosas a las cenizas, ya no hay fuego. Es inútil eso que estoy ofrendando. Es inútil porque olvido que el Señor Supremo está en el corazón de todos. Vean el siguiente verso, verso 23. Aquel que me ofrece respeto a mí, pero tiene envidia de los cuerpos de los demás, siendo por lo tanto un separatista, nunca tendrá paz en la mente. Nunca tendrá la mente en paz debido a su comportamiento enemistoso hacia las demás entidades vivientes. O sea, nosotros sí, ustedes no. Y voy viendo enemigos por todos lados. 24. Mi querida madre, aunque adore con rituales y utensilios adecuados, la persona que ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes nunca me complace en su adoración de mis deidades en el templo. O sea, más claro no lo puede decir. Como diríamos, más claro que el agua. Y esta no es interpretación de alguien más, son palabras textuales de Krishna. Nunca me complace con su adoración de mis deidades en el templo, aunque adore con rituales muy bien hechos y utensilios adecuados, si esa persona ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes. 25. Ejecutando sus deberes prescritos, el devoto debe adorar a la deidad de la suprema personalidad de Dios hasta que descubra mi presencia tanto en su propio corazón como en los corazones de las entidades vivientes, de las demás entidades vivientes. O sea, esa es la idea, seguir todos estos métodos para darme cuenta de que sí, el Señor Supremo está en todos lados, está ahí en el corazón de los demás, está aquí conmigo. Bahir Nrisimho, afuera está Nrisimho, Hridaya Nrisimho, en mi corazón está Nrisimho. Bahir Nrisimho, Hridaya Nrisimho. Para que lleguemos al punto de apreciar esa verdad, que Dios está en el corazón de todos.
en el mío también. 26. Yo soy el ardiente fuego de la muerte, que llena de terror a todo aquel que, considerando diferencias externas, hace la menor discriminación entre su propia persona y las demás entidades vivientes. Y vean, termina con este verso 27 que me parece espectacular. Krishna dice, claro, continúa hablando, pero esta idea, esta línea la termina aquí. En consecuencia, dice Krishna, texto 27, por medio de atenciones y caridad, así como por medio de tratos amistosos y con una visión ecuánime hacia todos, el devoto debe granjearse mi favor, pues yo resido en todas las criaturas y yo soy su mismo ser. ¿Qué les parece? Así que leemos todo esto, volvemos al verso de hoy, porque Krishna dice, todo el mundo debería estar apegado únicamente a mí. Y aquella persona que busca ese apego a Krishna, busca ganarse el favor de Krishna. Ya hemos leído estos versos del Bhagavatam, cómo uno puede ganarse el favor del Señor Supremo. Siguiendo el método, sí, siguiendo los métodos, pero recordando que ese Señor Supremo está en el corazón de todos. Si me vuelvo duro, áspero, grosero, mal educado con los demás, envidioso en el sentido de menospreciar a los demás, desdeñar a los demás, eso me distancia de la gracia del Señor Supremo. Va en detrimento del cultivo espiritual. Y sí, y lo mismo al revés. Si sigo el método apropiadamente, resulta ser que mi capacidad de amar, porque estoy centrado en el Señor Supremo, se limpia, se refina mi capacidad de amar, mi capacidad de tratar bien a los demás, y entonces puedo volverme querido también para los demás. Puedo ver con otros ojos y darme cuenta de que sí, de que en todos los demás es del Señor Supremo y que todo el mundo es merecedor de afecto, de cariño, de amistad. Obviamente algunas personas, como en algún momento Prabhupada decía, podemos amar a todos, pero al tigre no hay que abrazarlo. Sabemos que Krishna también está en el corazón del tigre, pero si intento de manera muy sentimentalista ir a abrazar al tigre, pues ese va a ser el único abrazo que voy a dar. Hasta ahí voy a llegar, diríamos. Porque claro, algunas personas, la forma de amar a algunas personas es desde la distancia. Sí, en ocasiones, por mismo amor propio y amor a otros, por sabiduría, mantenemos distancia con ciertas personas por diferentes razones, pero no con odio. No mantengo distancia con otros sintiéndome superior. No, entiendo que las formas de ser de ciertas personas, los hábitos de ciertas personas son nocivos porque me distancian de Dios, son peligrosos. Así que mantengo distancia, pero no con odio, no con desdén, no porque yo me sienta superior, sino porque entiendo que la forma de ser, la modalidad de esta persona es distinta. Y sí, en algunas ocasiones el amor va a requerir, nos va a pedir también sabiduría y vamos a tener que mantener distancia, sí. Pero en todo caso, en todos los casos, siempre con una disposición, sí, con sabiduría. No porque seamos superiores a otros, sino por el cultivo mismo, el cuidar el cultivo espiritual mismo. Así es que hemos hablado hoy del amor, del cultivo del amor, hemos hablado de la gracia del Señor que es posible ganársela siguiendo el método, pero recordando que el Señor Supremo está en el corazón de todos y que si uno olvida ello, puede seguir todos los métodos muy bien hechos y eso será, en palabras de Krishna, inútil, a pesar de que lo haga muy bien hecho. Ok, eso es lo que diremos por hoy. Espero que podamos seguir, que nuestro corazón pueda seguir recibiendo de la mejor manera lo que Krishna tiene para decirnos, lo que vamos leyendo todos estos días, y que de alguna manera sigamos avanzando en nuestra comprensión y nuestra comunión con el Señor Supremo. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.